En el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 32. Capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículos 12 en adelante. Conforme lo vayamos encontrando, nos ponemos de pie por reverencia a la palabra, por favor. A partir del versículo 13 hasta el versículo 32 vamos a leer. Amén. Si pudieran prender la luz aquí, por favor. Gracias. No veo. Es hacia arriba mismo. Es el de arriba. Ahí está. Gracias. Dice así la palabra de Dios. Versículo 13, perdón. Entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Vuelvo a repetir esa pregunta. ¿Quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosa como esa? Y luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta, y ustedes son para él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de esta manera tan maravillosa a las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. Versículo 32. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posesiones y den al que pasa necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo, y las bolsas celestiales
nunca se ponen viejas ni se agujeran. El tesoro de ustedes estará seguro, ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí están también los deseos de su corazón. Amén. Vamos a orar nuevamente. Señor Jesús, roguemos que tu palabra, Señor, venga como ese fresco rocío a nuestras vidas, a cada uno, Padre. Y Padre, pues, así como tú la envías, que no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor. Abre bien nuestros ojos, abre bien nuestros oídos y permite, Padre, que estemos atentos a lo que tú quieres decir a tu iglesia en este día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Muy bien, el Evangelio de Lucas. ¿Han leído completamente Lucas? A ver, levante la mano. ¿Quién ha leído Lucas completito así? ¿Sí? Uno, nada más uno, dos, tres. ¿Quién más? Los invito a leer el Evangelio de Lucas. ¿Sí? Muy bien, pues el escritor presenta, ¿sabían ustedes? 4 ricos. Nada más en Lucas está registrado la historia de 4 ricos, 4 hombres ricos. ¿A qué me estoy refiriendo con decir un hombre rico? A ver, ¿qué entienden ustedes por un hombre rico? Que tenía muchas posesiones. Muchas posesiones. ¿Qué más? Mucho dinero. Esclavos. ¿Sí? Esclavos, bueno, ahorita vamos a ver, sí, porque esclavos. ¿Qué más? Esclavos. Mucha comida. Mucha comida, bien, hasta para aventar para arriba, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué es un hombre rico? ¿Cómo te imaginas un hombre rico? Tenía poder. ¿Sí? Con poder, autoridad. ¿Qué más? Miren, con este micrófono sí me pasa. Ah, pero este no es el... Este ya está muy bien. Muy bien. El Evangelio de Lucas, el escritor... ¿Quién es el escritor? Lucas. Lucas. Muy bien, nos presenta 4 ricos. La historia de 4 ricos, pero hoy nada más vamos a tocar la historia de un solo rico. Bueno, déjame decirte, estos 4 ricos, las historias están así. Presentan, por ejemplo, a un joven rico que se acerca a Jesús. ¿Recuerdan la historia? De repente hay un joven como que siente el llamado de servir a Dios, de buscar a Dios y va con Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para seguirte? ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Vende. Sí, primeramente le dice: Señor, he cumplido todos los mandamientos. Sí, y empieza a darle una lista así, de tal manera que Jesús se queda con la boca abierta y dice: ¿de veras? ¡Wow! Pero le dice: ¿por qué me llamas bueno? Y le dice: tienes, primeramente, ok, ya cumpliste los mandamientos, tienes que vender todo, dárselo a los pobres y seguir. Y dice la historia, al fin de la historia, que este joven se fue muy triste, regresó a su casa. Muy bien. El siguiente rico que presenta es el rico necio, el que acabamos de leer. Ahorita no lo voy a explicar bien, pero lo vamos a desarrollar. El tercer rico que presenta es el rico y Lázaro. ¿Han escuchado esa historia? ¿Sí? Donde está un pobre ahí mendigando a la puerta del templo, ¿sí? Y diciendo: por favor, una limosnita, y pasa este hombre rico, ¿verdad? Y muchas veces se jactó de su riqueza, pero no veía por la necesidad del pobre. No queremos que como iglesia nos pase esto, ¿eh? Por eso, si alguien puso en su corazón el dar una despensa para el pobre, piense bien esto que están haciendo. ¿Sí? Porque dice la palabra claramente: el que piensa en el pobre, en el día del juicio, Dios tendrá misericordia de él. ¿Amén? Entonces, dice el 11º mandamiento: ¿cómo? No os hagáis, por favor. Bueno, en esa historia del rico y Lázaro, pues los dos se mueren. Y de repente uno está, dice, en el seno de Abraham, allá arriba, ¿sí? Y el otro, el rico, está viendo desde lejitos, pero en un lugar no muy bonito llamado infierno. ¿Sí? Y él hablando: ¿qué acaso no viste que yo hacía esto? Y yo le di mucho trabajo a tantos, y yo hice esto, y yo hice lo otro.
Por lo menos le grita, ¿verdad? Por lo menos déjame avisarle, regresar a la tierra y avisarle a mis hermanos para que no cometan el mismo error que yo. Qué historia, ¿verdad? Y la siguiente historia presenta también, ahí en el Evangelio de Lucas, a Zaqueo y a Jesús. Un hombre chaparrito llamado Zaqueo, que era un hombre muy rico, porque era, ¿qué? Cobrador de impuestos. Bueno, pues vemos en estas 4 historias que solamente uno pudo escuchar con claridad y solamente uno pudo alcanzar la salvación. ¿Los otros 3 qué les pasó? Se perdieron. Uno le dolió que le dijeran que tenía que vender todo para poder seguir a Jesús, porque su corazón estaba en el dinero y no en la obra de Dios. El siguiente, que es el rico y el necio, que es la que vamos a leer, pues dice: tengo amontonadas tantas cosas, pero ¿sí? Le dice el necio: esta noche van a pedir tu vida. La tercera historia, el rico y el Lázaro, y Zaqueo y Jesús. Lo vuelvo a repetir, de estas 4 historias solamente uno pudo escuchar. Te he repetido en diferentes predicaciones que cuando la Biblia repite alguna palabra, ¿sí? o alguna historia, significa que es ¿qué? Importante. Muy importante, porque Dios está hablando al corazón de las personas. Entonces vamos a entrar en esta predicación, como la he titulado: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Lo vuelvo a repetir: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Cuántos de nosotros estamos muy confiados en cómo estamos viviendo? Orábamos hace rato, ¿verdad? Y les decía que muchas veces no vemos las bendiciones de Dios porque estamos tan empecimados en nuestro problema, en nuestra situación, ¿sí? Y vamos a ir desarrollando este capítulo 12 de lo que leímos, y te vas a dar cuenta que este hombre rico estaba ensimismado. Una y otra vez dice: voy a hacer, ¿sí? Y el yo, y el yo, y está constante el yo. Y puedo aplicarlo aquí, ¿sí? ¿Tú qué quieres? ¿Cuál es el deseo que hay en tu corazón? Yo espero que por lo menos sea orar. Yo espero que por lo menos sea leer la Biblia, que sea venir a las medias veladas de oración, a la escuela dominical, ¿sí? Uno esperaría eso, por lo menos que dobles tus rodillas a levantarte, hermano. O bien que por lo menos ores en la comida y le des gracias a Dios por lo que tienes. Pero no, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú estás esperando? ¿Qué es lo que tú quieres? Es momento de analizar nuestra propia vida. Dice el salmista: examina, oh Dios, mi corazón y pruébame. Examina, oh Dios, mi corazón y pruébame, y ve si en mí, o en mi interior, en mi corazón, hay camino de perversidad. Y entonces sí, Señor, una vez que me hayas examinado, me humillo delante de ti, me perdonas, y entonces sí, voy a ser bendecido por ti. Hago una pregunta. Y ahí ya empiezan las pedradas, ¿eh? ¿Qué harías? Gracias. ¿Qué harías si supieras que esta noche te mueres? Es una pregunta contundente, ¿eh? ¿Qué harías? A ver, te voy a dejar unos 30 segundos para que pienses bien y me contestes con sabiduría. No así espiritual y de repente me digas palabras domingueras, con la realidad. ¿Qué harías si supieras que esta noche te vas a morir? Buena pregunta, ¿verdad? Te apuesto que hasta te arrepientes. Y te apuesto que empiezas a buscar a Dios con todo tu corazón. ¿Qué harías si esta misma noche te mueres? ¿Qué empezarías a hacer? Supongamos que te dijeran: ¿sabes qué? A las 8 de la noche, Dios no lo quiera, te vas a morir. ¿Qué empezarías a hacer? A ver, ¿qué empezarías a hacer? Yo creo que empieza como el chip a retroceder. Ajá. Y a pensar en lo que he hecho con mi vida, ¿no? Y a tratar de pedirle perdón a Dios por todo aquello que yo he venido haciendo, y
pedirle que me perdone porque me daría pánico saber que... Muy bien, entonces a todo lo que está diciendo el hermano yo le pondría ponerse cuentas con Dios. Sí, pues si no me daría pánico. Siguiente, a ver, otra persona. ¿Qué harías? ¿Qué empezarías a hacer? Carolina, ¿qué harías? ¿Te despedirías de tu familia? Ahora sí los abrazas, ¿verdad? Lo que no hiciste en 30 años, ya. ¿Cuántos años tienes? Muy bien. Hermano Daniel, ¿qué harías? ¿Qué empezaría a hacer? Yo creo que empezaría por tratar de ponerme en paz con Dios. ¿En paz con Dios? Nuevamente. Los que estuvieran alrededor mío. Por ejemplo, si yo sé que le debo algo a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, pues sería lo primero que empezaría a hacer. Bien, lo que no pudo hacer en 10 años, 20 años, lo va a querer hacer en un día. 70 años. Bueno, dice el hermano, no digas 70 años. Lo que no hizo en 70 años, lo va a hacer en un día. A ver, ¿quién más? Pero no me voy a morir ahorita. Pues. No lo sabemos. ¿Sí, hermano? Lo que dice el hermano Daniel me llena la mente que haría lo más importante, me pondría de rodillas, lloraría ante Dios y le pediría perdón y llamaría a mi familia para que no repitieran que todo ese tiempo que perdí, ¿por qué dejarlo hasta el último? Y por eso lloraría mucho. Bien, muy buena respuesta, gracias hermano. ¿Sí, hermano Toñita? Yo le diría que se hiciera su voluntad y que si podía darme un poco más de tiempo para terminar. Se muere a las 8. Muy buena respuesta. Tenemos registrado en la Biblia un caso similar, donde una persona se arrepiente y se le conceden 15 años más de vida. Ay, Muy bueno, a ver, ¿alguien más? ¿Sí? Hermana Lulu, ¿qué cambiaría? Ay, pues sí, me podría contar con Dios y, como tú dices, abrazar a mi familia y pedir perdón, pero hacerle notar que deben de buscar a Dios, porque solo en Él hay vida y vida eterna. Amén. ¿Cuántos años ha tratado de hacer eso por no lo ha hecho? Queremos cambiar el día, toda nuestra historia en un día. Déjame decirte que eso es imposible. No lo vas a poder hacer. Este hombre trató de enderezar, más bien ni siquiera pensó en eso. Si se lo hubieran dicho ya era demasiado tarde. Ya solamente lo único que podría hacer, que era lo que dijeron aquí, ponerse a cuentas con Dios, arrepentirse, doblar sus rodillas y llorar amargamente delante de Dios. Muy bien, vamos a ver tres cosas. Pero todavía tuvo una bendición muy grande que supo que se iba a morir ese día. sí, todavía pudo remediar. Hay gente que ahorita le da un infarto y por no, ya no puede repetirse. Muy dramático el hermano, está bien. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a ver tres puntos. Punto número 1. Y toda esta predicación va a hablar acerca de una persona, hombre o mujer, que es necio. ¿Qué es un necio? Ignorante. ¿Qué es un necio? No escuchar. ¿Qué es un necio? Alguien que no obedece. ¿Sí? Vayan pensando bien las palabras que estamos usando. Alguien que no obedece, alguien que hace su voluntad, su propia voluntad, su santa voluntad. Sabio en su propia opinión. Sabio en su propia opinión. ¿Qué más? Que no escucha consejos. ¿Qué más? ¿Ese es un necio? Muy bien. Muy bien, punto número 1. El necio no es rico para con Dios. Es la primera cosa. El necio no es rico para con Dios. Este hombre empieza a tener muchas posesiones, empieza a aumentar sus graneros, empieza a tener una gran vida, ¿verdad?, ante los hombres. Vamos a leer, versículo 16 al 21. Dice así: luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas y se dijo, y quiero que a partir de ahorita empieces a contar cuántas veces habla de él mismo. Y se dijo a sí mismo, y dilo en voz alta, una: ¿qué debo hacer? No tengo, ¿qué pasó? Dos, lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. 7. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes.
Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío. 14 ya, amigo mío, se está diciendo a él mismo, tienes almacenado muchos años, relájate, come, bebe y diviértete. ¿Cuántas veces apareció? ¿Sí? Como 20 veces aproximadamente. ¿Te das cuenta dónde está el problema? Este hombre alardeaba de tener muchas posesiones, de ser rico, de repartir a los pobres seguramente, de hacer esto, de hacer lo otro, ¿sí? Pero era pobre. Veíamos en la predicación del hermano Aarón la semana pasada acerca de que Jesús le dice a una de las iglesias, eres rico, pero eres un pobre y desventurado. ¿Sí? Jesús mismo diciéndole a su propia iglesia que no tenían una riqueza porque en realidad el corazón de muchos estaba lejos de Jesús. Y así sucede con cada uno de nosotros. El necio no es rico para con Dios. Dice esta historia que este hombre tenía un campo fértil. ¿A qué se refiere esto de un campo fértil? A que sus negocios empezaban a prosperar o habían prosperado durante mucho tiempo, ¿verdad? ¿A qué se dedicaba él? A la cosecha. Bueno, pues tenía unas hectáreas, ¿sí? Ahí como el del comercial, ¿verdad? ¿Ves todo esto, hijo? Cuando muera te lo voy a dejar. Y la bueno, te lo platiqué nada más para que te lo imaginaras. Tenía mucho este hombre. Y dice que sus tierras eran muy fértiles, producía al 100 por 1. Sembraba una calabacita y salían 3, ¿cómo le decía? No sé. No tengo, empieza a decir, no tengo lugar para almacenar. ¿Esto te suena familiar? De repente, quién sabe cuántos tiliches tenemos en casa y de repente te empieza a estorbar, ¿verdad? Un día uno de mis hermanos en la fe me dice, ¿qué creen? Estábamos en el equipo, a punto de orar, y dice, ¿qué creen? Que hoy recogí mi recámara. Dice, ¿y qué crees? Me encontré algo. Y yo dije, wow, se debe haber encontrado dinero o algo. Dice, ¿qué creen que me encontré abajo de toda mi ropa? Dice, una cama. ¿Cuántas veces amontonamos tiliches y tiliches? ¿Sí? Y estamos afanados con tantas cosas, ¿sí? Que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que tenemos porque estamos ensimismados con almacenar y almacenar y almacenar y no nos damos cuenta que solamente eso es vanidad de vanidades. Dice entonces, tiraré y construiré un granero más grande. ¿De qué tamaño habrán sido sus graneros? No lo sé, pero sí eran suficientemente grandes. Bueno, pues no estaba conforme, y esto habla acerca del conformismo. ¿Cuántos de nosotros no somos conformes con muchas cosas? De repente tú no estás conforme porque hoy salió el sol. O no salió. ¿Sí? No estás conforme porque llovió. No estás conforme porque hace frío. No estás conforme porque hoy no desayunaste tu cereal. No estás conforme por cómo eres. No estás conforme con lo que tienes. ¿Sí? Tienes tu coche y no estás conforme, ya quieres uno mejor. Y aquí me llama algo mucho la atención. Acabas de comprar un celular nuevo, ¿sí? Y lo estás presumiendo y de repente te encuentras con un anuncio que ya salió uno más grande y uno mejor. ¿Y qué quieres? Ya no quieres. ¿Por qué? Porque no estamos conformes con nada. Porque ¿dónde está puesto nuestro corazón? En lugar de decir, Señor, gracias porque me diste este celular, espero que sea para honra y para gloria tuya, no. ¿Estás pensando en qué? Voy a cambiarlo, en cuanto pueda voy a cambiarlo por uno mejor. Porque no estás conforme con nada. Dice, me pondré cómodo. Esto me llama mucho la atención. Me pondré cómodo. Después de hacer mis graneros más grandes, de juntar mucho grano ahí, dice, va a llegar el momento en que voy a tener tanto que me voy a echar unos años sabáticos. ¿Saben lo que son los años sabáticos? ¿Sí? En la historia judía, más bien en el pueblo judío, pues los que se iban a casar les daban un año sabático, ¿sí? Cuando se cansaban. Cuando se casaban, ¿sí? Tenían un año completamente pagado por papá para poder, obviamente, disfrutar del matrimonio. Ese es el año sabático. ¿Sí? Bueno, pues este hombre dijo, pues voy a descansar
Al cabo, pues tengo mis grandes negocios y voy, y la primera cosa que dice, me pondré cómodo. Y yo digo, ¿qué? Aparte de que te enfrascaste haciendo dinero y no buscaste a Dios, ahora sí vas a decidir, aparte, ponerte cómodo. ¿Llevas cuántos años? ¿Cuántos años dijeron? De los que dijeron 70 años. ¿Sí? Llevas tantos años haciendo esto y lo otro y en un día lo quieres enderezar. Y dices, quiero ponerme cómodo. Dirían por ahí los presos, ¿verdad? Hello. Me voy a poner cómodo porque se dice a sí mismo, mí mismo, tienes muchos años para disfrutar todo esto. ¿Cuántos años creen que tendría este hombre? Era un hombre joven. Era un hombre joven, unos 30, 40 aproximadamente. ¿Sí? La Biblia dice que muchos vamos a llegar a los 70, a los 80, a los más robustos. ¿Quién está flaquito? Pues por lo pronto ya llegué a los 70. Amén. 70. Bueno, pues este hombre iba a disfrutar, vamos a poner unos 20 años más, 25 años más, disfrutando de todo el esfuerzo que él mismo había hecho y había atesorado. Y entonces llega esa pregunta contundente, ¿verdad? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y continúa diciendo, y todo lo que has trabajado, ¿para quién va a ser? Nadie sabe para quién trabaja. Fíjate, te voy a contar una historia. Conocí a un joven, ya tiene como 10 años, muy adinerado, un joven rico, así como el que platica la Biblia. Pero este joven, pues heredó de parte de su papá una gran empresa, entre ellas 5 gasolineras, sino que más. Sí, un hombre muy rico. Bueno, pues cuando yo lo conozco era un hombre miserable, pobre. Había malgastado la fortuna que le habían dado. Sí, pero eso sí, bien contento, bien feliz. Yo me quedé pensando precisamente en lo que acabo de decir. Tanto que trabajó su papá, tanto que se esforzaron sus familiares, su abuelo, su papá y sus generaciones, y llega este borrachito a gastárselo todo. Y todo el sufrimiento y todo el trabajo que hizo se lo va a venir a gastar una persona que no tiene ni oficio ni beneficio. Y dice el Señor, y por eso te estuviste afanando tanto tiempo. Y anduviste ahí buscando las cosas del mundo y descuidaste el tiempo que podías pasar con Dios a cambio de eso. Y es el punto que el Señor Jesús quiere llegar, de alertarte dónde está tu corazón. Le dice necio, estuve buscando la palabra necio y significa ciertamente obstinado, ¿sí? Que es bien aferrado a sus convicciones, ¿sí? Es necio, obstinado, aferrado a su error y poco inteligente. Esto me llamó la atención. Uno de los significados de la palabra necio es poco inteligente. ¿Cuántos inteligentes hay aquí? ¿O cuántos necios? Ah, ni levantes la mano. Muchos de nosotros somos necios. Viene la pregunta y le dice el Señor Jesús en esta historia, vas a morir esta noche. ¿Quién se quedará con todo? Almacenar riquezas terrenales es no ser rico para con Dios. ¿Quién es rico para con Dios? Levante la mano. ¿Por qué se atreven a decirme esto? ¿Por qué eres rico para con Dios? ¿Qué has hecho? Porque trabajamos para Dios. ¿Trabaja para Dios? ¿Qué ha hecho para Dios, hermano? No es una respuesta válida. ¿Por qué es rico? A ver, ¿quién levantó la mano? Ahora sí, ya la bajaron. ¿Sí? ¿Por qué? Por hablar de su palabra. Hablar de su palabra, muy bien. Cuenta como una palomita chiquita. ¿Sí? ¿Por qué eres rico para con Dios? Porque le entregué mi corazón. Porque le entregué mi corazón. Porque le acepté al Señor Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Hace rato lo dije en la alabanza. Fuimos creados ¿para qué? Para darle gloria y alabanza a Dios. Quiero decirte algo. Dios no está peleado con tu trabajo. Dios no está peleado con lo que tú hagas. Es más, Él quiere bendecirte a manos llenas.
El problema es otro. ¿Cuál es el problema? Alejarse de Dios. ¿Sí? El que cuanto más tú quieres, más te alejas de Dios. He conocido, así como tanto personas bien humildes, bien pobres, como he conocido, les comenté en unas predicaciones pasadas, que conocí a un hombre que pues Dios le ha prosperado bastante, apoyando a más de 40 países. Imagínense lo que estoy hablando. Es un hombre de Estados Unidos, ya me acordé el nombre, se los iba a dar. Stanley Tam. ¿El de los plásticos? Stanley Tam. Ajá. Su mayor negocio es los plásticos. Tiene grandes hectáreas de fábricas alrededor de Estados Unidos que se dedican a inyectar plástico, ¿sí? Todo lo que tú veas de plástico, mayormente lo es. ¿Vale? Entonces él apoya la obra de Cristo, ¿sí? Para que más y más gente conozca de Cristo alrededor de 40 países diferentes. ¿Y qué crees? Tengo una buena noticia, que esa bendición está o estuvo presente en esta iglesia. Amén. Dinero cuando había que pagar renta y no había, ¿de dónde crees que vino? De un hombre así. ¿Sí? Ese sí era un hombre rico para con Dios. ¿Por qué? Porque antes de buscar su propia satisfacción, estaba buscando el reino de Dios. Este hombre comenzó diciéndole a Dios, cuando tenía $10 en la bolsa, lo habían corrido de su trabajo, y él dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Dice, ya sé, voy a buscar a Dios con todo mi corazón. Se postró, como dijo mi hermano Aaron, se postró de rodillas, comenzó a orar, presentó esos $10 delante de Dios y comenzó una gran empresa. Cuando él comienza esta gran empresa, él le dice a Dios, Dios, yo quiero que tú me bendigas grandemente, porque he reconocido que me has dado uno de los dones que se llama dar. ¿Sabías que existe ese don? Dios permite a hombres que sean ricos para que den, ¿sí? Para que apoyen ministerios, para que apoyen iglesias, para que apoyen obras sociales. Es un don. Pues este hombre dice, voy a empezar con el 10%, ¿te parece, Dios? Sí. Empieza a trabajar, Dios lo prospera, y este hombre se da cuenta que es tanto lo que tiene, ¿sí? Que un 10% hasta le sobra. Muy bien, dice, bueno, el 20%. Y fue subiendo 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Dice, Señor, yo solamente con el 10% vivo muy bien, soy multimillonario, con el 10% de todo lo que Dios le había prosperado. Y para no hacerte lo más largo el cuento, él va ante la gobernación, bueno, no sé cómo se llama en Estados Unidos, ¿sí? Ante el gobierno de Estados Unidos, y dice, quiero cambiar de nombre mi empresa. Ah, sí, sí podemos hacer ese trámite. ¿Qué quieres poner? Quiero poner a Dios como dueño de esta empresa. Ah, estás loco. Bueno, pues después de varios juicios que tuvo, el dueño de todo eso está registrado al nombre de Dios. Esto es algo hermoso y hay mucho que aprender de esto. El necio no es rico para con Dios. Este hombre dejó de ser necio y se convirtió en las manos de Dios alguien útil. Yo no sé cuánto tú tengas, yo no sé si tengas una cuenta en el banco, yo no sé si tienes casa propia, si rentas, si tienes un coche, si tienes una casa bonita, no lo sé. El problema está que si tú estás descuidando principalmente tu relación con Dios, al estar con tu relación con Dios, Dios mismo es el que te va a decir, a ver, ¿con qué cuentas? Y en base a con lo que tú cuentes, es como Dios te va a comenzar a usar. No nos podemos comparar con alguien de que llegue y sea rico y diga, ah, no, pues yo me quedo chiquito al lado de él. Recordemos a la viuda pobre. Están todos en el templo, en la sinagoga, y todos están pasando en el momento de dar, ¿sí? Vienen al alfolí, y todos hasta sonaban las monedas, ¿verdad? Dice que los fariseos llegaban y esas moneditas, siendo personas ricas. Pero eso sí, de repente Jesús está ahí sentado y en una silla, dice que al frente, viendo todo lo que estaba pasando y solamente moviendo la cabeza. De repente una mujer, dice que era una viuda pobre, que llevaba una monedita quizá de 5 centavos, se levanta y era todo lo que tenía para el sustento de ese día, y sabía perfectamente que si no lo daba,
posiblemente moría de hambre. ¿Sí? Así que decide y viene la viejecita caminando, ¿sí? Y deposita, y de repente Jesús exclama: ¡wow! ¿Sí? Y le habla a sus discípulos: ¿vieron lo que acaba de pasar? Ay, Señor, acaba de entrar una gran multitud, ¿sí? Y tú te fijas en una viejecita que acaba de dar una monedita chiquita. Dice: sí, porque ella no dio, más bien dio todo lo que tenía. ¿Sí? ¿Qué dejó esa viejecita ahí? Su corazón. Recuérdenlo, era la última moneda que tenía para el día. ¿Qué dejó? Su corazón. ¿Qué es lo que quiere Dios entonces? Que seamos ricos para con qué. ¿Ricos para con qué? Para con Dios. ¿Sí? Muchas veces venimos y vamos a dejar nuestro diezmo y nuestra ofrenda y sacas tu diezmo. Voy a simular. Voy a dar una hojita. Este es mi diezmo. ¿Sí? Desde que lo estoy preparando digo: no, le voy a quitar una pequeña parte porque Dios, tú sabes que tengo necesidades. ¿Sí? Y ay, ya me acordé, tengo que pagar esto otro. Bueno, un préstamo, Señor, por favor. Y vas con ya cierras tu sobre, ¿sí? Y en cuanto estás pasando, sigues haciendo cuentas, ¿sí? Y no vas así con un corazón así, no vas así. Ojo, no te estoy hablando de que tú tienes que a fuerzas diezmar y ofrendar. Yo te estoy hablando de una intención del corazón. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesús: donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Cuídate de esto. Si tu tesoro, más bien si tu corazón está puesto en tu tesoro, preocúpate. Y entonces sí, preocúpate fuerte, porque eres el necio que está hablando en esta parte de la Biblia, ¿sí? Que no has entendido, que no eres inteligente, que eres amarrado, si lo quieres poner así. Y Dios quiere bendecirte, pero muchas veces no va a bendecir Dios lo que tú hagas, y vas a tener problemas en tu casa, y vas a tener problemas en la iglesia, en tu familia, en la oficina. ¿Sí? Eso no aporta usted vitacilina. Dios quiere que primeramente tú lo busques y que haya un buen sentido en todo lo que tú estás haciendo. Avanzamos al segundo punto. Segundo punto: el necio se preocupa de más. Versículos 22 en adelante. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Sí tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Mientras los cuervos, escucha bien, mientras los cuervos, o miren los cuervos, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros que Dios los alimenta, y ustedes son mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, el rey Salomón, con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Y hace una pregunta al Señor Jesús: ¿por qué tienen tan poca fe? Vuelvo a preguntar: ¿qué es lo que tú deseas? ¿Habrá alguna petición que tú le estés pidiendo a Dios en este momento? Cualquiera. ¿Habrá alguna petición que llevas ya 1, 2, 3, 4 semanas, 1 mes, 2 meses, años, por la que Dios no te ha contestado? ¿Habrá alguna? ¿Sí? El Señor Jesús te dice: ¿por qué tienes tan poca fe? ¿Por qué te abates, alma mía? Dice el Salmo. El necio se preocupa de más. Jesús te dice en este día: no te preocupes. Este hombre que llega a los pies de Jesús, llega corriendo, bueno, ni a los pies, me imagino una soberbia tremenda de este hombre rico. ¿Sí? Este joven que llega y le dice: Jesús, fíjate que mi padre dejó una herencia y mi hermano no me la quiere dar. Y es donde Jesús me conoce: ¿y quién me puso a mí por partidario para
hacer lo que tú quieres. Ojo, lo vuelvo a repetir. ¿Por qué voy a hacer lo que tú quieres? Le está diciendo eso a este joven rico. El joven rico: Señor Jesús, yo he escuchado que tienes poder, yo he escuchado que eres grande, que tú puedes transformar corazones y hacer milagros. Échame una manita en esto. Vuelvo a decirlo: hello. ¿Quién manda a quién? Jesús es soberano sobre todas las cosas. Jesús conocía la situación de esa herencia de ese joven. Pero ¿en dónde estaba el corazón de ese joven? En ver un milagro, en que su milagro fuera concedido para así satisfacerse, ¿sí? Y entonces tener lo que busca, y una vez que encuentra lo que busca, apartarse de Jesús y jamás volverlo a ver. Así hay muchas personas, que reciben su milagro de sanidad, que reciben su milagro en el matrimonio, que reciben su milagro en la enfermedad, ¿sí? Son sanados y hasta unos fueron resucitados. ¿Pero qué crees? Que ya no están siguiendo a Jesús. Interesante, ¿verdad? Ojo, ¿tú estás buscando la añadidura? Dice ahí el versículo 31. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Pero qué creen? Que como somos super cristianos, pues ya le cambiamos a nuestra manera y a nuestro antojo. Busca primeramente las añadiduras, y si te sobra tiempo, busca el reino de Dios. Y egoísta, ¿verdad? Egoísta por cada uno de nosotros. Si tienes una necesidad, escúchame bien, si tienes una necesidad, si tienes una petición, primer paso que debemos de hacer es: busca a Dios con todo tu corazón. Primer mandamiento, y creo que se los envié por versículo del día, ¿verdad? ¿Sí? Busca amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué crees? Que nosotros ni buscamos a Dios, y mucho menos me preocupo por el bienestar de mi prójimo. ¿Sí? Sanabel 4:16. Apréndanselo. Dice: no, el necio se preocupa de más. No, tiene suficiente alimento como este hombre. Y empieza a dar Jesús unos detalles, ¿verdad? Bueno, no me han entendido, le habla a los discípulos, ahora le habla a la iglesia y le dice: ¿no me han entendido? Bueno, pues les voy a poner unos ejemplos, ¿sí? Con palitos y bolitas se los voy a explicar. Dice Jesús: noten que el alimento es más que la vida es más importante que el alimento. ¿Nos preocupamos por el alimento? Preocúpate por la vida, hermano. ¿Sí? También dice que si no tienes que vestir, ¿qué es más importante? ¿La ropa o la vida? La vida, ¿verdad? ¿Sí? Tu cuerpo, tu relación con Dios. ¿Sí? Cuando te vayas al cielo, al infierno, no te vas a ir con ropa. ¿Sí? Encueradito, como Dios te trajo al mundo, es más, hasta cambiadito, más chamuscadito. La vida es más que la comida, dice el Señor Jesús. El cuerpo más que la ropa. Y pone otros ejemplos. Miren a los cuervos. Fíjate qué ejemplo pone tan absurdo Jesús. Miren a los cuervos. ¿Han visto un cuervo? Sí. ¿Qué hace un cuervo? ¿Cómo se alimenta? De lo que hay. ¿De lo que hay? De lo que hay, sí, o sea. Está ahí. ¿Sí? Animales muertos, feos, podridos, no podridos, se comen. ¿Sí? No es el Tiene un pelaje negro, bonito, brillosito. ¿Sí? ¿Qué comen? Se preocupan, ellos se preocupan. ¿Por qué van a comer? No. ¿Qué? Tacos de cochinita. Tacos de cochinita. Tantos de canasto de arroz. Bueno, pues son carroñeros, ¿verdad? Comen lo que Lo que hay. ellos ni siquiera se van a preocupar por matar. Ni siquiera. ¿Sí? Lo que encuentren se lo comen. Si tiene 2 días de muerto, dicen: no, lo ven y empiezan a... Salud. ¿Sí? Bueno, dice el Señor Jesús: vean a los cuervos, que ni siquiera trabajan como los demás pájaros. Si comparamos a algún otro pájaro, bueno, pues se preocupa por hacer un nidito, por hacer su comida, ¿sí? Llevarle, degustar, ¿sí? Y luego darle de comer a sus crías. No, los cuervos no son así. ¿Sí? Sin embargo, dice el Señor Jesús: miren que aún a ellos Dios les da el alimento día con día. Vuelvo a hablar aquí de las necesidades y peticiones.
No te preocupes, dice el Señor Jesús. Solamente tienes que hacer algo. Búscame con todo tu corazón y deja que yo empiece a hacer lo que tú no has podido hacer en 70 años, como dice mi hermano Daniel. ¿Quién más dijo? No, ya, no vamos a entrar en detalles. Vamos a entrar en edades. También le dice el Señor Jesús, ¿tus preocupaciones pueden ayudarte? ¿Acaso puedes, por más que te estires día con día, crecer 1 centímetro más? No vas a poder. Por más que hagas lo que hagas, vas a poder cambiar el rostro que Dios te dio. Bueno, sí, con cirugías. Sí, pero muchos se han quedado en el quirófano. ¿Sí? Debemos de observar bien lo que el Señor Jesús nos quiere decir. Dice el Señor Jesús en el versículo 29, no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Y el versículo 30 dice, esas cosas dominan el pensamiento de ¿quiénes? Léanlo, ahí está en el versículo 30. Está aquí. Ese pensamiento inquieta a los incrédulos en todo el mundo. Vuelvo a decir, incrédulos en todo el mundo. ¿Quiénes son esos incrédulos? Los necios que está hablando este capítulo. ¿Quién es un incrédulo? Alguien que no cree. De repente vemos alguna persona que te dice, tienes que creer con todo tu corazón, ¿sí? Tienes que buscar a Dios con todo tu corazón. Sí, aleluya, gloria a Dios acá, ¿verdad? Pero sales de la puerta y viene tu problema otra vez. Y te ataca en tu mente y estás ahí, como decía ahora sí mi hermano en la primera parte, dice, estás esclavizado por tus propias preocupaciones. Pudiendo ser libre, eres esclavo. Pudiendo tener una gran riqueza, eres esclavo. Pudiendo tener la bendición de Dios a manos llenas, sigues siendo esclavo. ¿Por qué? Porque te preocupas de más. Porque no le has dado el primer lugar a Dios. Por eso dice, busca primeramente, la primera cosa que debes de hacer al levantarte y al acostarte cada día, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Las cosas de allá arriba, ¿sí? Dice la palabra que el Espíritu Santo ya ha descendido sobre todo aquel que cree en Jesús. ¿Cuántos han aceptado a Cristo Jesús en su corazón? ¿Qué crees? Ya descendió el Espíritu Santo sobre tu vida para darte la libertad que tú necesitas. Pero muchas veces nosotros, aunque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, seguimos en esas preocupaciones. Y entonces nos convertimos en cristianos de domingo, ¿sabías eso? Voy a ir a la iglesia, déjame descolgar mi saco de santidad, ¿sí? Y déjame ponerme mi corbata de buenas palabras. Y buscas hipócritamente a Dios, ¿sí? No seamos como esos necios. El Padre conoce nuestras necesidades. Dios sabe qué cosas tienen necesidad. Dice que todavía yo estoy apenas dispuesto así a doblar mis rodillas y en mi mente estoy preparando una gran cátedra de lo que le voy a decir a Dios a través de la oración. Y dice la palabra, aún antes de que tú empieces a hablar, dice Dios ya sabe lo que tú vas a decir y cada una de las palabras que tú vas a usar. ¿Por qué? Porque Él es el omnisciente, todo lo sabe. Lo único que está esperando Dios es que lo busques con todo tu corazón. Lo que no has podido hacer, perdón por su ejemplo, hermano, 70 años, no lo vas a poder cambiar en un día. Y el Señor Jesús te dice, necio, no has entendido. Y lo vuelve a decir una y otra vez, necios, no han entendido nada. Aún sus discípulos ahí argumentando y preguntando, ¿verdad? Y les dice, necios, no han entendido nada. No se trata en lo que tú puedas hacer. Se trata en la medida como tú te arrepientas delante de Dios y empieces a buscar a Dios con todo tu corazón. Cuenta otra historia, ¿verdad? Que estaban dos hombres, uno estaba dentro de la sinagoga, de la iglesia, orando, ay Señor, soy pecador, y dándose golpes de pecho. Y habla de otro que estaba ahí a la puerta, que ni siquiera quería entrar. Y le decía, Señor, ni siquiera soy digno de entrar en tu presencia. Dice la palabra que ese hombre que estaba allá afuera regresó con todos sus pecados perdonados.
porque él sí comprendió dónde estaba el meollo de todo este asunto. ¿Cuál es entonces? A ver, ¿puedes contestar esta pregunta? Busca a Dios primeramente. Su justicia. Ojo, su justicia. ¿Alguien trae la versión Reina Valera 60? ¿Puede leer ese versículo, por favor? El 31. Dice, mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas. Falta una parte. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿no viene? Ah, regresa a la tía, está mal. Ay, cierto. No, son las versiones. Dice, busca primeramente el reino de Dios, o sea, las cosas de Dios y su justicia. Aquí hay algo muy importante. El ser humano siempre va a buscar arreglar las cosas a su forma y a su manera. ¿Sí? De repente viene ahí un pleito familiar, ¿sí? Y tú te enojas y dices, yo lo voy a solucionar. Así que aquí mis chicharrones truenan. ¿Sí? Y en lugar de buscar el consejo de Dios, en lugar de humillarte delante de Dios y decirle, Dios, ¿qué podemos hacer aquí en esta situación? ¿Qué vas a hacer? Señor, yo te busco con todo el corazón. Pero ¿cuál es la otra cara de la moneda y lo que hacemos? No, el que me busca, me encuentra. ¿Sí? Y me va a salir los rojas. ¿Sí? ¿Eso es buscar la justicia de Dios? No. Sabemos que Dios es un Dios de amor, de misericordia, ¿sí? De compasión. El que se acerca no lo desecha. Dios lo ama porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero déjame decirte algo bien interesante. Dios también es justo. Y dice el Señor Jesús, dice Dios, mía es la venganza, dice Jehová de los ejércitos. Yo daré el justo pago según lo que haya hecho cada uno. Pero eso sí, como somos súper cristianos, como nos decimos ser hijos de Dios, pues a veces adquirimos una falsa sabiduría de Dios y quiero arreglar las cosas a mi forma y a mi manera. Necio, vuelve a decir el Señor Jesús. No es que tú vengas y me presentes tu caso, ¿sí? Dice el Señor Jesús, yo no soy partidario de ese problema que tienes. ¿Qué le está diciendo a los discípulos? Necios, lo que deben de buscar primeramente es el reino de Dios y la justicia de Dios. Te lo voy a aterrizar más. Es decirle, Señor, tú conoces esta situación que estoy atravesando, tú conoces este problema que estoy atravesando, cualquiera que sea, yo lo pongo delante de ti para que obre tu justicia. Versículo 31, vete hasta el versículo 31. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Qué necesitas? En Mateo 6:33, Reina Valera, Mateo 6:33 dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Gracias. Y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Gracias, hermano. Mateo 6:33. Pero en Lucas 12:31 sí dice nada más, mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Es que ya estaba enojado Jesús ahí, de que no entendía. Muy bien, el Padre conoce nuestras necesidades y hace una pregunta muy fuerte el Señor Jesús. ¿Por qué tienen tan poquita fe? Después de Jesús ya haber cambiado de colores con todo lo que estaban diciendo, el joven que se presenta acababa de hacer un milagro de alimentar a 5,000 personas, ¿sí? Había convertido el agua en vino, no, muchos milagros. Y todavía viene alguien a preguntarle que haga esto. Y dice el Señor Jesús, ¿por qué tienen tan poquita fe? ¿Cuánta fe es necesaria entonces? A ver, ¿quién puede contestar? ¿Cuánta fe es necesaria entonces? Dice el Señor Jesús, miren el grano de mostaza. Cualquiera que tuviere fe como un grano de mostaza, ¿sí? ¿Cómo es? Dice, y le dijera a esa montaña, muévete y échate al mar, dice, así lo haré. ¿Por qué? ¿Qué es la fe entonces? El que yo declare y declaro, ¿sí? Que voy a salir de mis problemas. ¿Sí es así?
No. No. ¿Qué dice Lucas 12:31? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué hay en el reino de Dios? Está el Padre y está el Hijo y está el Espíritu Santo en ese reino, ¿sí? ¿Qué es la fe entonces? Dice en Hebreos la Biblia que Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Qué es esa fe? Es Jesús mismo. ¿Sí? ¿A quién tengo que ir? Él está en el Padre en él, y quien permanece en él, permanece en Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando tú buscas y dices, yo decido poner mi confianza, ¿sí?, a través de la oración, a través de la humillación en Cristo Jesús, entonces vas a encontrar la paz. Entonces Jesús va a decir, ya no eres necio, ahora eres lo contrario, que es un hombre o una mujer inteligente, de que sabe de lo que está hablando Jesús. Pasamos al punto número 3. El necio se define por lo que busca. ¿Vale? El necio se define por lo que busca. ¿Sí? Como dicen vulgarmente, cada uno saca sus propias uñas. ¿Sí? O como dicen, tienden sus trapitos al... ¿Sí? Bueno, hay muchos dichos, ¿verdad? Sacan el cobre, ¿no? Échale. Y sacas el cobre, ¿verdad? Como dicen vulgarmente. Dice el Señor Jesús, busquen primeramente el reino de los cielos. Vamos al versículo 30. Dice, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen, pequeño rebaño. Escucha bien esa palabra, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Dios está complacido con abrir las ventanas de los cielos sobre sus hijos. ¿Sí? A Él le fascina entregarle bendiciones a sus hijos, le fascina conceder peticiones. De hecho era la obra de Jesús, ¿no? Cuando estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Él doblaba sus rodillas y antes de que saliera el sol, Él ya estaba haciendo milagros, concediendo lo que las personas necesitaban. Esto le place a Dios. Cuando Dios te contesta tu petición, tu oración, ¿sí?, Dios está muy contento. Pero ¿sabes por qué no la contesta? Porque, una, tienes poca fe, y dos, estás ensimismado. Quieres la bendición antes que buscar a Dios. Y Dios dice, no. Dice el Señor, no comparto mi gloria con nadie. ¿Qué te habla eso? De que Dios es el único digno de ser adorado. En el nombre de Jesús. Si tú estás buscando otra cosa que no sea esta, Dios dice, bueno, da vueltas, así como el pueblo de Israel, ¿verdad? Da vueltas en tu desierto, sigue ahí dando vueltas hasta que te marees y te caigas, ¿sí? Mientras no entiendas que lo que necesitas es a Cristo Jesús en tu corazón, que necesitas precisamente reconocer la gran obra de Cristo en tu vida, entonces van a suceder las cosas. El cristiano se define por invertir en las cosas de Dios. Escucha bien esto. ¿Cómo te das cuenta? Tú estás en la calle y puedes identificar a un cristiano, aunque no vaya cargando su Biblia. ¿Sí? Porque si no le vas a decir, mira, aleluya. ¿Te lo han dicho? Sí. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Cómo te das cuenta que es cristiano? De repente tú entras a trabajar en algún lugar y hay 700 personas, y de repente entre esas 700 personas te das cuenta que uno de ellos es cristiano. ¿Cómo te das cuenta? Es diferente de los demás. Es diferente. ¿Qué cualidades ves? No sigue la corriente del mundo. No sigue se la hace corriente. chistes. No se presta chistes doble sentido. ¿Qué más? Es honesto, llega temprano. Llega temprano, es honesto. ¿Cuántos llegaron temprano? Necios. Obedecen. Obedezcan. ¿Sí? ¿Qué más allá, hermano? No anda murmurando. Cuando tiene un puesto muy alto, es muy humilde. ¿Muy qué? Humilde. Es muy humilde, muy bien. Recibir en platicar, aunque tenga Sí. un puesto muy alto. No los vamos a escuchar decir groserías. ¿O sí? No. Y si los escuchas, pues ya no es cristiano. Su testimonio Su testimonio habla. Le gusta dar. ¿Sí? Le gusta dar. Comparte. Aunque se quede sin desayunar, comparte.
Y podemos ver muchas cosas. Por eso un cristiano se define por invertir en las cosas de Dios. Pero el necio, ¿qué creen? Se define por buscar ¿qué cosas? Las cosas para su propia satisfacción. Primero yo, luego yo, y al último yo. Y los demás, ¿sí? Que le hagan como quieran. Buscar, dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa palabra buscar, ¿cómo la puedes definir? Luchar en el diccionario significa, ¿cómo? Buscar significa luchar hasta conseguir algo. ¿Tú luchas para conseguir algo? ¿Sí? ¿Tienes una gran necesidad? ¿Tienes alguna petición que Dios no te haya contestado? ¿Sí? ¿Tienes algún hijo que no ha llegado a los pies de Cristo? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo para buscar? Dice el Señor, el que busca, encuentra. ¿sí? Encuentra. El que toca, se le abre. El que llama, ¿sí? Se le escucha. Pero está luchando, está insistente. Es como la persona que llega, ¿verdad? Dice la palabra, que llega a mitad de la noche, ¿verdad? Y le llegan visitas. Y dice este hombre, no tengo qué darles. Va con su vecino, ¿sí? Y toca la puerta, ¿verdad? 2 de la mañana. Y dice, ¿quién será ese loco que está tocando la puerta a las 2 de la mañana? Y toca insistentemente. Y le dice, me llegaron visitas, ¿me puedes compartir algo que necesito? ¿Sí? Y sigue tocando hasta que este hombre dice, ya me harto. Le voy a abrir y le voy a conceder lo que me está pidiendo con tal de que me deje en paz. Y ese ejemplo lo pone el Señor Jesús. Así es cuando nosotros oramos delante de Dios. Tocamos la puerta del cielo, ¿sí? Y si no viene tu bendición, tú buscas más a Dios y más te postras a Dios y más le crees a Dios y buscas el reino y su justicia hasta que llega un momento que Dios dice, hijo, ya cállate. No se enoja. Pero así que dice, ya. Qué bueno que me buscaste, hijo. Eso es lo que necesitaba. Sí, que me buscaras con todo tu corazón. Recibe lo que estás pidiendo. Amén. Buscar, dice, por encima de todo lo demás, dice ahí el versículo 31. Busca el reino de Dios y su justicia busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y Él les dará lo que necesiten. Cuando tú tienes algún trabajo difícil, alguna situación, ¿qué es lo primero que haces? Buscas en tus fuerzas y tratas de solucionarlo en tus fuerzas, o doblas tus rodillas y le dices a Dios, Dios, aquí está mi problema. Tú me dijiste que tú te ibas a encargar de mis cosas, mientras yo me encargo de tus cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo vendrá por añadidura. Él les dijo que Dios dará todo lo que necesiten. Versículo 32. No se preocupen. Vean lo que dice el versículo 32. Así que no se preocupen. Pero va todavía más específico. Pequeño rebaño. No dijo grande rebaño. El Señor Jesús dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Yo lanzo el mensaje a muchos, pero solamente poquitos entran. Ahí está la puerta ancha, ¿verdad? Dice que muchos, y dice esta traducción, nueva traducción viviente, es como una carretera abierta para que todos los se vayan a la perdición, pero la puerta angosta, solamente poquitos la hallan. ¿Qué quiere decir entonces esto? A mí me enternece las palabras del Señor Jesús usando esto. Pequeño rebaño. ¿Qué es un rebaño? Un rebaño de ovejas. ¿Cómo es el pastor con sus ovejas? A veces duro, pero siempre cariñoso. ¿Sí? Pero no. Pero el Señor Jesús está dando o está indicándonos que solamente poquitos son los que van a entender esto. Porque dice que hay muchos necios alrededor del mundo y alrededor de nosotros. Busca y voltea alrededor de ti. Quizá hay un necio alrededor de ti. La cuestión es, ¿tú qué vas a hacer? Ahora que has escuchado esta parte de la palabra, el Señor te dice, ¿eres necio o decides ser sabio? ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser inteligente?
Busca primeramente a Dios, sin importar lo que estés pasando, sin importar lo que estés sufriendo. Busca primeramente el reino de Dios. Y entonces, ¿sabes qué? Espera tu bendición. Quizá la bendición no llegue como tú la esperas, pero Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. Yo no estoy convencido de que Dios muchas veces nos ha sanado antes de que nos enteremos que estamos enfermos. Amén. Amén. Dios nos guarda, Dios nos cuida. Entonces, ¿cómo te defines? ¿Como necio o como inteligente? En conclusión, un necio no puede agradar a Dios porque ni busca a Dios, ni cree en Dios, ni que Dios puede bendecirlo, y peor aún, no está dispuesto a servir a Dios. Porque donde está su tesoro, ahí está su corazón. Dejemos de preocuparnos de más y comencemos a buscar las cosas de Dios con todo nuestro corazón. Y definámonos como una creación hermosa de Dios, ese pequeño rebaño del que te hablé, en las preciosas manos de Jesús, amándolo, sirviéndolo, confiando en su provisión diaria y caminando como antorchas encendidas. Escucha bien esto: caminando como antorchas encendidas que alumbrarán a tantos necios que están alrededor nuestro, y a través de un hermoso testimonio vivo de que somos hijos de Dios. Pregunto, ¿quién es hijo de Dios? ¿Sí? Dios te ha mandado que brilles, pero no que brilles con una luz neón así, sino con la luz de Jesús. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Y dice la palabra: busca a Dios mientras puede ser hallado. Amén. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Señor Jesús, agradecemos, Señor, el privilegio de poder tener un lugar donde escuchar tu palabra. Señor, hay países enteros que no tienen esta bendición de poder abrir la Biblia. Países en donde si alguien habla acerca de otro líder aparte del que tienen, en ese momento son ejecutados. Países, Señor, en donde se prohíbe el tener una Biblia. Señor, nosotros tenemos la bendición de tener una Biblia en diferentes versiones. Señor, hay lugares donde se prohíbe tener un culto religioso, y a nosotros nos permites tener un país libre de creencia. Nos permites vivir en un país, Señor, en donde has derramado grandes bendiciones, Señor. Nos permites tener un lugar en donde poder escuchar tu palabra, donde cantarte, Señor. Aún podemos conectar altavoces y poder cantar en lo alto a tu nombre, Señor. Padre, esas son las bendiciones de buscar tu reino. Esas son esas añadiduras de las cuales habla tu palabra. Pero, Señor, muchas veces no atesoramos lo que tú nos das. Muchas veces, Señor, estamos preocupados de más por lo que no tenemos que por lo que tú puedes hacer. Señor, a esas personas tú les has llamado necios, y a muchos de nosotros, Señor, nos has llamado necios. Como bien decían mis hermanos al principio, la primera cosa que debo de hacer antes de que tú me pidas cuenta, Señor, es postrarme delante de ti y poder reconocer que yo soy uno de esos necios, que yo necesito ser instruido bajo tu palabra y atesorar cada palabra que emane de la Biblia, Señor, que es tu palabra, tu santa palabra. Por favor, Señor, permítenos entender el propósito de esta predicación, Señor. Permítenos poner a un lado, Señor, en tercer lugar, aquello que está estorbando nuestra comunión contigo. Si he dejado de orar, si he dejado de leer la Biblia, si he dejado de ayunar, si he dejado de congregarme en las diferentes actividades de la semana, Padre, he sido un necio. Por eso te pido, a la luz de tu palabra que es expuesta en este día, que me perdones, Señor. Que perdones mi pecado. Y como decía el salmista, examina, oh Dios, mi corazón y pruébame, Señor. Y ves en mí hay camino de perversidad,
y apártame, Señor, y guíame por el camino recto. Permite, Señor, que mi corazón pueda estar puesto primeramente en los brazos de Jesús, buscando su rostro, buscando su consejo, buscando la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Por favor, Señor, bendice mi vida. Pídele al Señor: Señor, bendice mi vida. Permite que yo pueda ser sabio en esto, Señor. Que yo quite toda preocupación que está alrededor de mí y yo pueda concentrar mis ojos, y que mis ojos estén puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Por favor, Señor Jesús, te pido que tú me perdones primeramente si yo he sido soberbio, si yo he sido altivo, Señor, si no he visto por tus cosas antes que las mías, Señor, si he esperado bendición antes que buscar tu reino, Señor. Perdóname, Señor. En esta hora, Señor, clamo delante de ti y te pido que me perdones. Dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y esas son las bendiciones que estamos por recibir. Señor, gracias, porque tú bendices a aquel que te busca, Señor. Perdonas a aquel que necesita ser perdonado, y, Señor, cambias el corazón de quien no te ha buscado con todo su corazón. Permítenos, Señor, que al salir de esta iglesia, Señor, al salir de este local, Padre, nos permitas salir diferentes, sabiendo que la primera cosa que debo de hacer es buscarte con todo mi corazón. Y amarás al Señor Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Señor, gracias, porque a través de eso es que puedo amar a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a los que me rodean, Señor. Y entonces tú envías bendición y vida eterna, como lo declara el salmista también. Gracias, Padre, por cada una de las cosas y cada enseñanza que tú nos das. Permite, Señor, que esta palabra no salga por un oído así como entró por el otro, Señor, sino que, Padre, estando en nuestra cama, como dice el Salmo 3, meditemos, Señor, en cada palabra que escuchamos, y que, Señor, atesoremos como ese gran tesoro tu palabra, Señor. Y sabemos que tu palabra también dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que vendió todo lo que tenía para conseguir algo especial. Señor, permite que haya entendimiento en todo esto, en cada corazón, y que salgamos con esa paz que solamente tú puedes dar. Bendito sea, Señor. Adoramos tu precioso nombre y te damos gracias en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Que Dios te bendiga.